Componentes. Blazor, al igual que muchos frameworks front-end modernos, usa el concepto de componentes para crear la interfaz de usuario. Todo es un componente: páginas, partes de una página, diseños. Hay varios tipos de componentes en Blazor, así como múltiples formas de diseñarlos. Se debe aprender a pensar en términos de componentes para escribir aplicaciones Blazor. Pero, ¿qué es un componente? Se debe pensar en un componente como un bloque de construcción. Se pone estos bloques de construcción juntos para formar la aplicación. Estos bloques de construcción pueden ser tan grandes o tan pequeños como se decida. Sin embargo, construir una interfaz de usuario completa como un solo componente no es una buena idea. Los componentes realmente muestran su beneficio cuando se utilizan como una forma de dividir áreas lógicas de una interfaz de usuario. Por ejemplo, en el siguiente gráfico vemos aquí, digamos que esta es mi aplicación. Entonces yo la he dividido, o se la ha dividido en múltiples componentes, ¿no? O sea, toda esta aplicación puede haber sido un solo componente, pero eso no es lo recomendable. Entonces, por ejemplo, aquí se dividió en un componente para el layout, un componente para la cabecera, y dentro del componente de la cabecera yo puedo poner un componente para el logo, otro componente para implementarle la opción de buscar, un componente para desplegar el menú, un componente para la página de inicio o donde se me van a presentar todas las páginas, y un componente para el pie de página. Los beneficios de una interfaz de usuario basado en componentes serían que muchas interfaces de usuarios tienen elementos repetitivos. En ellas, una gran ventaja de usar componentes es que se puede definir un elemento en un componente y luego reutilizar el componente donde sea que el elemento se repite. Por ejemplo, y este componente buscar, bueno, en este caso lo estoy poniendo en la cabecera, va a tener acceso a cualquier página, ¿no? Pero digamos de que acá haya otro componente que sea otra búsqueda específica. Si yo ya lo defino como un componente, lo podría reutilizar en cualquier otra página que lo requiera. Esto puede reducir drásticamente la cantidad de código repetido en una aplicación. También mejora mucho la capacidad de mantenimiento de la aplicación. Si el diseño de ese elemento cambia, solo necesita actualizarse en un solo lugar y no tener que cambiar en cada una de las partes que se ha puesto ese código. Ahora que se tiene una mejor idea de lo que son los componentes en sentido general, veamos un ejemplo de un componente en Blazor. Para esto vamos a tomar de un componente de la plantilla de proyectos de Blazor, que es de la plantilla de un proyecto estándar. El componente se llama counter.razor, con la extensión Razor, ¿no? Este componente en particular se conoce como un componente enrutable o routable component, ya que tiene una directiva de página, page directive, declarado aquí en la parte superior. Los componentes enrutables son esencialmente una página en la aplicación. Cuando el usuario navega a la ruta, a esta ruta /counter, en la aplicación, este componente será cargado por el enrutador de Blazor, y lo que va a hacer es mostrar un contador simple con un botón, y cuando el usuario dé clic en ese botón, la cuenta se incrementará en 1 y el nuevo valor será mostrado al usuario. Vamos viendo cada una de las secciones que tiene este componente. Esta sería la primera sección. Es usada para definir directivas, añadir sentencias using y inyección de dependencias o cualquier otra configuración general que aplique a todo el componente. La sección 2, que es esta de aquí, la que está en azul, define lo que es el marcado del componente. Este está escrito usando lo que es el lenguaje Razor, el lenguaje Razor es una combinación de HTML más C#. Es una mezcla, ¿no?, entre HTML y C#. Aquí se define los elementos visuales que hacen el componente. Y por último, la última sección, el bloque de código. Este es usado para definir la lógica del componente. Es posible escribir cualquier código válido de C# dentro de esta sección. Se pueden definir lo que son campos, propiedades o incluso clases completas, si así se lo desea, ¿sí?
Entonces, este sería más la parte básica de la anatomía de un componente en Blazor.